nos pareció oportuno, para cerrar este año, volvemos a insistir en este último programa que estamos haciendo, mencionar el tema de la agenda y la opinión pública. Hemos hablado con Flori Garza, ella es comunicadora social, trabaja como periodista en un medio radial, está muy cercana a la noticia siempre, en esta, nuestra comunidad, porque un poco de eso se trata, ¿no? Las noticias se forman en el espacio y en el lugar en donde son consumidas. Pero bueno, vamos a entender un poco mejor este mundo y vamos a analizar sobre cómo la agenda de los medios se termina imponiendo en el público. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer siempre formar parte del equipo. Sí, bueno, vamos a hablar de esto porque ya hemos charlado en realidad de distintos temas sobre la comunicación, pero es tan amplio como los distintos campos de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales. Y te propongo, Ivana, como para empezar a hacer un mini repaso breve histórico, porque sé que es medio tedioso, pero para poner en contexto nada más. Sí. Digamos, decir que a principios de lo que era el siglo XX se empieza ahí a hablar de sociedad de masas, es decir, que los medios empiezan a manipular a las personas, y a principios de lo que era la década del 20, por ejemplo, ahí los medios tienen como una omnipotencia absoluta, ¿sí? Son como todopoderosos, un mensaje determinado va a tener el mismo efecto para todas las personas. Eso era lo que decían las teorías de ese momento, la bala mágica, por ejemplo. Pero bueno, luego con el tiempo van surgiendo otras, ¿sí? Se empieza a tomar en cuenta las diferencias individuales de las personas, que tenemos una percepción, una atención y memoria selectiva, entonces vamos eligiendo categorías sociales, es decir, las personas que están clasificadas, digamos, como con determinadas características sociales similares, bueno, van a responder de una forma semejante ante determinado mensaje. Y eso ya en la década de los 40, cuando se empieza a tomar más en cuenta a la audiencia. Claro. Hasta ahí, digamos, era como todo ver los efectos de los medios en el público, como una conducta que las personas tenían o generaban una conducta a corto plazo. Ya en la década de los 70, ahí se empieza a hablar un poco más o considerar en realidad que la audiencia tiene un poquito más de poder, por así decirlo. No es pasiva, no es homogénea, no es uniforme. Entonces se empieza a hablar de esta cuestión de, bueno, los medios también hacen los públicos, en realidad las personas hacen un uso justamente más selectivo, ¿sí? Y empieza por acá a meterse esto del establecimiento de la agenda, en este caso mediática, hacia el público. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, que surge, en realidad es muy interesante porque surge esta teoría que se llama Agenda Setting, establecimiento de la agenda, con un estudio de dos investigadores que se llaman McComsey y Zhao de Estados Unidos. Ellos analizan en la campaña presidencial de Estados Unidos del año 68, en la elección que gana Nixon, ellos analizan el temario de los medios en la campaña electoral. Claro. Y que después van a hacer un análisis, las audiencias del público, los votantes, tenían como prioridad o tema importante lo que decían esos medios, o al menos lo que ellos imponían como agenda. Por eso se habla de agenda. Como el supuesto central de esta teoría es que los medios no nos dicen quizá cómo tenemos que pensar, pero sí nos dicen sobre qué temas tenemos que pensar. Bueno, generan en realidad una gran demanda en la sociedad en torno a temas que tal vez en el primer momento que suenan nos parecen inesperados, nos parecen que no van a tener algo fuerte en la sociedad, y sin embargo después nos encontramos con que todos estamos hablando de eso. Realmente este poder que se viene generando desde estos años que vos mencionaste en el transcurrir de la historia es muy actual. Eso no ha dejado ni deja de estar, ¿no? Sí, el bombardeo sin duda que uno podría decir, bueno, eso sigue estando, sí, eso sigue vigente. Pero, digamos, lo que ocurría en ese momento era como un bombardeo contra una sociedad o un público, una audiencia mucho más pasiva, que todos respondían igual. Vos imagínate, te mandan un mensaje, tanto vos, yo, el que está viendo, todos vamos a reaccionar del mismo modo. Por supuesto que eso fue evolucionando con el correr de los tiempos. De hecho, esta teoría que nosotros hoy presentamos es también bastante lejana en el tiempo. Hoy tenemos otras cuestiones que ya hemos hablado de redes sociales. La inmediatez ha roto todas las teorías, ¿no? Esta cuestión de hoy enterarnos de cuestiones que pasan afuera y que tienen una incidencia
100% en lo Sí. que pasa en nuestra sociedad. No podemos hacer oídos sordos, como quien dice, a lo que sucede en otros espacios, ¿no? Sí, y podemos poner ejemplos, digamos, que estamos viendo como justamente en este tiempo. Creo que, por ejemplo, por decir, ¿no? El tema de la legalización del aborto es algo que, digamos, escucha todo el mundo y está en una sobremesa de cualquier persona. espacio, Por sí, más sí, que sí. esa persona, esa familia, sea o no afín, digamos, a la temática, es algo que se termina imponiendo Sí, porque sí, está sí, sí, sí. en todos los medios Candente. todo el tiempo. Entonces es como que terminamos hablando en definitiva de lo que, al menos del temario ese que imponen los medios de comunicación. Y por ejemplo, en lo que es los estudios de comunicación, nosotros analizamos lo que es agenda setting en función de 3 puntos, sobre todo la agenda de los medios, el tamaño de la noticia, cuánto espacio, por ejemplo, se le da en un diario. ¿Sí? Claro. O sea, ¿es cortita la información o tiene páginas enteras? Lo mismo que en la tele. ¿Cuánto tiempo se le da, no? Después, ¿qué lugar? ¿En qué lugar aparece esa noticia? ¿Aparece en tapa? ¿Aparece ahí recostada en un cuadradito chiquito? Y otra cosa que es notable y que hemos visto reflejado en algún momento de la sociedad en la que se quiere recordar algún acontecimiento muy trágico, como fue el caso del bombardeo de la AMIA, Sí. que salió en todos los medios gráficos y bueno, y de todo tipo en el mismo momento, ¿no? Eso, y fue mostrarlo así además, el impacto que tiene eso en la sociedad, una noticia de estas características en el mismo momento y desde todos los medios. Sí, sí. Bueno, pero en función de eso que vos estás diciendo, de la cuestión temporal, el impacto quizá inmediato, eso es importante, pero también como el otro aspecto que es interesante analizar es la frecuencia con que aparece esa noticia y a partir de ahí se hace un seguimiento de la misma. Es decir, ¿aparece un día? ¿Aparece esa semana nada más? ¿O aparece Así constantemente, digamos, claro, durante un tiempo? Por ejemplo, pasa mucho con los casos judiciales, por decir, Claro. ¿no? Sí, O sea, sí, pensemos en un caso resonante y sí, hasta el día de hoy. Y bueno, justamente nosotros también a partir de eso seguimos hablando de vez en cuando por esa agenda, digamos, que viene de los medios. A mí me parece una teoría interesante, si bien tiene como sus limitaciones, como toda teoría, insisto que es bastante lejana en el tiempo, pero es como integradora en varios aspectos y además no es tan como absolutista, porque fíjate que te dice, al menos te propone que la gente piensa, o la sociedad piensa, sobre los temas. No está hablando de una forma determinada ideológica, sino No. te presenta los temas. Y Como nosotros- para que se lleve a discusión, ¿no? Claro. En las sobremesas, por decirlo así, Sí. de espacios mínimos, de espacios amplios, en general, de lugares inesperados tal vez. Y bueno, y esta es la manera de poner, ¿no? En la sociedad, como vos decís, una mención para que, bueno, se distribuya y cómo. Sí. Y los medios se encargan hasta a veces de generar programas televisivos que van a tratar ese tema exclusivamente con distintas voces y por Sí. mucho tiempo. Sí. O sea que te están incitando a ese debate sí o sí. Sí, tal cual, y además no es solamente en una sobremesa, que quizás como el lugar más común o cotidiano, tal como surgió esta teoría, digamos, pasa mucho también como en momentos electorales. Vos imagínate, un medio, y más sobre todo si es más cantidad de medios, más aún, que te bombardean sobre un tema. Todos los días hecho de inseguridad, y bueno, es muy probable, o hay grandes posibilidades de que después te hacen una encuesta. Bueno, usted como posible elector, ¿cuál cree que es el problema de la ciudad o del país? Y es probable que te digan la replica inseguridad. todo lo Es que probable, ha visto. porque si vos seguís... Flor, ¿crees que los medios obviamente son formadores de opiniones? Lo decimos siempre aquí, pero son también transformadores en las culturas, en las sociedades. No, me parece que lo que hacen es como reconstruir una realidad. Nosotros como en comunicación tenemos como la premisa de nunca hablar de reflejo de la realidad, porque nunca nos muestran la realidad tal como es, sino como quieren, como bajan esa línea, por supuesto, ideológica, con un montón de otras cosas que de hecho hemos hablado en este programa, pero reconstruyen una realidad. Después si la transforman, y bueno, es como depende también el periodismo, la calidad Hay del mucho periodismo. mito también con todo lo que tiene que ver con la objetividad del periodismo. Los Sí. periodistas son personas
los medios están conformados por personas. Totalmente. Los puestos jerárquicos de los medios están ocupados por personas que van a tener una bajada directa o indirecta sobre el equipo que conforman. Totalmente. ¿Se puede pensar diferente hoy en un espacio mediático? Y depende cuál sea tu objetivo, me parece. Creo que hay como la estructura mediática o de un medio de comunicación se impone tanto y además, insisto, es como la necesidad de la persona, en este caso del periodista que trabaja allí, si se amolda o no, dependerá de cuánto quiera negociar, digamos, lo suyo o no. Pero lo último que te quiero comentar de el tema que trajimos hoy, para darte también otro ejemplo y volver a insistir en que tiene sus limitaciones como toda teoría, pero, por ejemplo, uno de los temas es la individualidad, es decir, lo que yo considero importante, bueno, quizá otro no lo considere importante y ahí será todo un debate que es lo importante, ¿no? Pero pasa mucho cuando hay temas tan resonantes, que se imponen tanto. Ejemplo, también lo hemos hablado aquí, cuando se dio el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quedaban como muy en evidencia las personas que eran no futboleras, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Era como que se quedaban, ¿dónde voy? Sí, Porque sí, están sí, todos, sí, en sí, todos sí, lados sí. están hablando de esto. ¿Viste? Se termina imponiendo de una manera tan fuerte. Obviamente ahí juegan cuestiones individuales, pero estamos hablando como de una generalidad. Un placer, como Bueno, muchas siempre, gracias. Florencia. Gracias sobre todo por generar estos espacios de pensar distintas temáticas, incluso la propia comunicación, una especie de metacomunicación, así que siempre es muy interesante. Muy bien, que tengas un hermoso comienzo de año, Bueno, que igualmente para el vos. 2021 venga con una agenda cargada de buenas noticias. Más positiva, sí. Mucho sí. más positivas, eso esperamos. Y bueno, y te vamos a volver a invitar, claro que sí. Vamos a hacer un brindis. Decimos que, bueno, no alcohol, pero el brindis está por los buenos deseos que Por nos un mejor acompañen 2021. ustedes. Exacto, desde casa. Gracias, Flor.